Si llevas años preguntándote si realmente estás a la altura, si de alguna manera tus medidas no alcanzan los estándares que la sociedad y ciertos foros en línea insisten en promover, te invito a hacer una pausa y escuchar con atención. Desde mi larga experiencia de más de 2 décadas como urólogo, he llegado a la conclusión de que el mayor problema que enfrentan los hombres, en realidad, no es físico, sino emocional y psicológico. Lo que más daña la autoimagen masculina no son las medidas en sí mismas, sino la percepción distorsionada que hemos aceptado como verdades absolutas. La mayoría de los hombres que consultan en mi consulta creen que su tamaño es demasiado pequeño, sin siquiera haber sido medidos profesionalmente, solo guiados por las cifras infladas y exageradas que circulan en Internet y en los medios. Y esto lleva a un ciclo vicioso de inseguridad, ansiedad y, en muchos casos, un impacto profundo en su calidad de vida sexual y personal. Conozco a muchos hombres que, por miedo, vergüenza o desinformación, pasan años evitando relaciones o limitando su vida afectiva y sexual. La buena noticia es que, en la gran mayoría de los casos, los datos reales revelan que su tamaño está perfectamente dentro del rango normal. Para entender esto en profundidad, quiero compartirte los resultados de un estudio pionero que se realizó con una muestra de más de 15.000 hombres y 75 mujeres. Esto no es una estadística cualquiera, son datos concretos, medidos en entornos clínicos y mediante métodos precisos que confirman que la percepción distorsionada es solo eso, una percepción. El primer paso para entender qué es realmente la medida estándar del pene en estado erecto es aclarar cómo se hacen estas mediciones, que no tienen nada que ver con las cifras infladas que muchos entregan en los foros o en las historias que circulan por redes sociales. Cuando un especialista realiza una medición confiable, utiliza técnicas estrictas. La más reconocida es la presión ósea. Se coloca una regla contra el hueso púbico, presionando suavemente para eliminar el efecto de la grasa y el tejido blando que puede distorsionar los resultados. Además, cada medición se realiza en un ambiente controlado, cálido, para evitar que la exposición al frío o la tensión altere las cifras. El paciente debe estar en una posición de pie, con el cuerpo en un ángulo recto, y la medición se hace con el pene en estado de erección natural, no con el erecto forzado ni con otros estímulos que puedan distorsionar la medida real. Y ahora, la parte más tranquilizadora para todos. Los datos confiables muestran que la longitud media del pene en erección se encuentra en aproximadamente 13,4 centímetros. La circunferencia, la medida que rodea el pene en su parte más gruesa, promedio en unos 11,51 centímetros. La variabilidad natural sitúa que aproximadamente el 95% de los hombres miden entre 11,5 y 18 centímetros en erección, un rango que cubre la enorme mayoría de los casos. Solo un porcentaje muy pequeño está por fuera de ese rango, con menos del 2,5% que mide más de 17,5 centímetros, y otro 2,5% que mide menos de 11,5 centímetros. Para que te hagas una idea, esas cifras corresponden a hombres en su máxima normalidad, sin distorsiones ni complejos. Recuerdo claramente el caso de Carlos, un hombre de 42 años que pasó 8 años evitando tener relaciones sexuales por creer que su tamaño de 20 centímetros lo hacía demasiado grande, y que esa cifra, que en Internet parecía ser la norma, en realidad le generaba inseguridad y miedo a lesionarse o causar molestias en su pareja. Cuando le expliqué con datos reales que su pene medía 14,5 centímetros, una medida más que aceptable, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta que había estado desperdiciando casi una década de su vida con temores infundados. Ahora, la pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿qué es lo que realmente valoran las mujeres? Y aquí la ciencia también nos aporta respuestas claras. En un estudio innovador publicado en la revista PLOS ONE en 2015, se crearon modelos en 3D, hiperrealistas, en diferentes tamaños y texturas, para entender qué prefieren las mujeres en una pareja a largo plazo y en una relación de una sola noche. En ese estudio, se pidieron a 75 mujeres que eligieran entre diferentes tamaños de penes en diferentes escenarios. La media de preferencia para una relación casual era de aproximadamente 16,3 centímetros, con una circunferencia de 12,7 centímetros, cifras apenas unos centímetros por encima del promedio masculino, que ya en sí mismo era muy aceptable. Pero lo verdaderamente relevante apareció en la preferencia a largo plazo. Cuando las mujeres consideraron una relación duradera, esa preferencia se ajustó a un tamaño de unos 16 cm de longitud y 12,2 centímetros de circunferencia. Es decir, para una intimidad prolongada, la comodidad, la seguridad física y la ausencia de molestias pesan mucho más que la medida en sí misma. Tomo acá otro ejemplo real para ilustrar. Miguel,
un paciente mío de 38 años, casado, me confesó que su principal inseguridad era el tamaño de su pene, que medía 19 centímetros. Sin embargo, cuando le mostré las cifras y le expliqué que la mayoría de las mujeres prefieren un tamaño mucho más moderado, sus ojos brillaron de alivio, y admitió que había estado sufriendo por una idea absurda. La realidad es que el tamaño, si bien cuenta en ciertos contextos, en la mayoría de los casos, no es el factor determinante en la satisfacción. Aquí surge otra pregunta fundamental: ¿qué buscan realmente las mujeres en una relación sexual? La respuesta, respaldada por estudios, es que los aspectos emocionales y técnicos juegan un papel mucho más importante de lo que imaginamos. Un trabajo publicado en 2015 en la revista Psychological Science reveló que, en una simulación en 3D, las mujeres prefieren un tamaño que oscila entre los 16 y 17 centímetros en longitud y alrededor de 12 a 13 cm en circunferencia. Pero la clave está en la calidad de la relación, en la confianza, en la comunicación y en cómo se hacen las cosas. La confianza genera seguridad, y esa seguridad activa áreas del cerebro vinculadas al placer y la satisfacción. La conexión emocional hace que todo funcione mejor, y en realidad, esa parte emocional tiene un impacto mucho mayor en la satisfacción que la simple medida del pene. Un ejemplo que siempre pongo es el de Pablo, un paciente de 48 años que, aunque en su propio concepto pensaba que su pene de 12 centímetros era pequeño, en realidad ella le decía que era el mejor amante que había tenido en su vida. La diferencia está en escuchar, en entender que necesita realmente la pareja, y en dedicar tiempo a los preliminares. Es fundamental saber que la mayoría de las mujeres necesitan entre 13 y 20 minutos de estimulación focalizada antes de llegar al orgasmo. El tiempo en los preliminares, las caricias, los juegos previos, son imprescindibles para activar múltiples zonas erógenas, incluyendo el clítoris, el cual tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, en comparación con las aproximadamente 4.000 del pene. La penetración en sí no es suficiente para muchas, sino que debe acompañarse con estimulación adicional y técnica adecuada. La técnica, la comunicación y el esfuerzo consciente para entender las necesidades de la pareja hacen toda la diferencia. Recordemos que el deseo y la satisfacción sexual también dependen mucho del vínculo emocional. Cuando las parejas hablan honestamente y comparten sus preferencias, la satisfacción aumenta en un porcentaje considerable, ya sea en el ritmo, la presión o las posiciones que más gustan. Estudios en psicología y neurociencia han demostrado que, cuando el cerebro se siente seguro y conectado emocionalmente, las zonas de placer se activan con mayor intensidad y la sensación de bienestar se amplifica. Por eso, un hombre que escucha, que se adapta y que demuestra interés genuino en su pareja, puede compensar cualquier inseguridad física con una mayor empatía y técnica. Otra creencia común que introduce ansiedad excesiva es la idea de que un tamaño grande siempre implica mayor satisfacción. La realidad, basada en datos científicos, muestra algo muy diferente. Hay que tener en cuenta también que, en algunos casos, un tamaño excesivo puede generar molestias o incluso daños. Un pene que supera los 20 centímetros puede impactar en el cuello uterino, ocasionando dolores intensos, desgarros, sangrado y complicaciones que afectan la salud de la mujer. Además, hay muchas parejas que experimentan disminución en la frecuencia de relaciones o evitación total del sexo con penetración, por la incomodidad o el dolor que ese tamaño excesivo puede causar. Lo que sí es constatado en todas las investigaciones es que la percepción del tamaño no se corresponde con la satisfacción real. Varias encuestas y estudios muestran que la mayor parte de las mujeres, en relación a sus parejas, están satisfechas, aproximadamente un 85%, con el tamaño que tienen, y que la satisfacción aumenta todavía más cuando hay una fuerte conexión emocional, comunicación efectiva y técnicas acertadas. Por eso, el foco no debe estar en el tamaño, sino en fortalecer esa relación, en mejorar la técnica y en construir una confianza que trascienda la apariencia física. Pero, ¿qué pasa con esas parejas en las que el tamaño realmente genera problemas? La estadística muestra que un porcentaje importante, por ejemplo, parejas con incompatibilidad en tamaño, terminan afectando la frecuencia sexual, en la satisfacción y en la calidad del vínculo. En casos extremos, como el de Roberto, cuyo pene medía 21 centímetros y su pareja sufría dolor cada vez que tenían relaciones, las opciones que se consideran incluyen posiciones específicas, el uso de dilatadores y, en algunos casos, la reducción de las expectativas o la aceptación gradual. La conclusión es que la solución no siempre es cambiar el tamaño, sino aprender a manejar esa realidad de forma emocional y técnica, y priorizar la satisfacción de ambos. Entonces, si el tamaño en realidad no es lo más importante, ¿qué aspectos sí?
La ciencia también tiene respuestas concretas. La principal es la conexión emocional, el vínculo, la confianza, la comunicación, el respeto y la sinceridad. Cuando las mujeres se sienten seguras emocionalmente, reportan 4 veces más satisfacción sexual, independientemente del tamaño o la apariencia física. Estudios de neurociencia indican que esa seguridad activa los centros de placer en el cerebro y reduce las zonas de ansiedad, permitiendo que toda la experiencia sea mucho más placentera y genuina. Por otro lado, los preliminares juegan un papel fundamental en la satisfacción. La mayoría de las mujeres necesitan entre 13 y 20 minutos de estimulación consciente antes de alcanzar una excitación óptima. La estimulación del clítoris, que contiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, es indispensable para lograr el orgasmo, en comparación con las 4.000 aproximadas del pene. La relación entre porcentaje de orgasmos en parejas lesbianas, que llega hasta el 86%, y en heterosexualidades, que ronda un 65%, pone en evidencia que las actividades no penetrativas, los juegos y la atención a esas zonas erógenas, son esenciales para el placer. La técnica, la atención y el esfuerzo consciente por mejorar la experiencia, así como la comunicación abierta, llevan a una satisfacción mucho mayor. La historia de Pablo, un paciente de 48 años, ejemplifica que el tamaño no lo es todo. Su mujer le confesó que, en realidad, lo que más apreciaba era la conexión, la atención y la dedicación. La inseguridad, en cambio, suele ser una barrera mucho mayor que cualquier medida física. El cortisol, que se eleva por la ansiedad, reduce la testosterona y afecta la circulación sanguínea, lo que se traduce en menor calidad en las erecciones. Por eso, más allá de las medidas, lo que realmente importa en la satisfacción sexual y en la vida en pareja es la confianza, la técnica y la conexión emocional. Un hombre seguro, comunicativo y dedicado puede lograr resultados que superan ampliamente a aquellos que solo se enfocan en alcanzar cierta medida sin una base emocional sólida. Hay casos en los que el tamaño puede ser un obstáculo, pero en la mayoría de las situaciones, el problema radica más en la percepción y en cómo se gestionan esas inseguridades. Personas como Alberto, que medía solo 11,8 centímetros, llegaron a divorciarse precisamente por esa inseguridad que lo consumía. Después, con ayuda psicológica y un cambio de actitud, logró superar esas limitaciones y encontró que su felicidad no dependía de la medida, sino de la actitud y el compromiso en la relación. En resumen, la ciencia respalda que la medida ideal para muchas mujeres en relaciones duraderas está cerca de los 16 centímetros de longitud y unos 12,5 centímetros de perímetro, pero más allá de cifras, lo que realmente cuenta es la calidad emocional, la técnica y la comunicación efectiva. La mayoría de las mujeres ya están satisfechas con sus parejas, incluso si el tamaño no es perfecto. La obsesión por ese aspecto no solo es negativa, sino que puede ser una fuente de ansiedad que afecta en todos los niveles tu bienestar. La verdadera satisfacción llega cuando cambias el foco. En vez de obsesionarte con el tamaño, fortaleces tu confianza, mejoras en técnica y comunicas mejor. Solo así podrás experimentar una vida sexual plena, satisfactoria y auténtica. Recuerda que si sientes que esa ansiedad te está afectando, acudir a un especialista en salud sexual puede ser una inversión valiosa y liberadora. La dismorfofobia peniana, aunque parezca un problema, tiene tratamiento y puede resolverse, permitiéndote disfrutar del sexo y la pareja que deseas sin miedos irracionales. La salud sexual, en definitiva, es parte integral de tu bienestar general, y pedir ayuda no solo demuestra fortaleza, sino compromiso contigo mismo y con tu pareja. Para comprender aún más la importancia de estos datos, es necesario que entendamos cómo funciona la percepción social y cómo ésta influencia nuestra propia mirada sobre nosotros mismos. Desde pequeños, las campañas publicitarias, los medios de comunicación e incluso muchas películas nos muestran que ser grande es sinónimo de éxito, poder, masculinidad y deseo. Pero esa idea, además de ser falsa, alimenta una ansiedad desmedida en todos aquellos que no cumplen con esos estereotipos irreales. La realidad es que esa obsesión por el tamaño crea una distorsión en la percepción que genera más daño que beneficio. La mayoría de los hombres pensarán que tienen un tamaño insuficiente solo por haber escuchado o leído cifras exageradas, y sin tener una medición adecuada, alimentan una inseguridad que termina influyendo en su comportamiento, en su confianza y, en muchos casos, en su vida sexual. El problema es que esa ansiedad puede crear un ciclo vicioso. Por una parte, el miedo a no ser suficientes o a causar molestias les hace ser más inseguros en el sexo,
lo que a su vez disminuye su rendimiento y refuerza esa idea equivocada de que son demasiado pequeños. Aquí quiero insistir en algo fundamental. Ese miedo no solo es infundado, sino que además, en la mayoría de los casos, carece de la base real. La ciencia nos muestra que la mayoría de las mujeres valoran aspectos mucho más importantes que el tamaño del pene. La conexión emocional, la confianza, la comunicación y las habilidades técnicas en el acto sexual son factores mucho más determinantes para la satisfacción y la intensidad del placer mutuo. El miedo a no ser suficiente puede tener raíces aún más profundas, relacionadas con la autopercepción y la comparación social. En una sociedad donde se nos bombardea constantemente con imágenes y estereotipos, estamos en una lucha constante contra una idea absurda de perfección física. La verdad es que nadie nace perfecto ni con todas las medidas que el marketing nos dice que deberíamos tener, y eso genera un verdadero problema de autoestima en muchos hombres. Por eso, entender que las cifras reales están mucho más cerca de lo normal de lo que pensamos, ayuda a aliviar esa carga innecesaria. La clave radica en aceptar y trabajar con la realidad, en lugar de dejarse llevar por fantasías o expectativas irreales que solo fomentan el estrés y la inseguridad. Un aspecto que también resulta importante abordar en este punto es el impacto que tiene el consumo de contenido pornográfico en la percepción del tamaño y del rendimiento sexual. La mayoría de los hombres que recurren a estas plataformas ven cuerpos y genitales que en la realidad son muy poco comunes, y esa comparación constante genera expectativas irreales. Esto, sumado a la idea equivocada de que más grande siempre es mejor, lleva a una insatisfacción crónica. Además, también contribuye a que muchos hombres se enfoquen demasiado en el aspecto físico y olviden que la verdadera satisfacción en el sexo viene de la técnica, la empatía y la conexión emocional. Vamos a profundizar en un concepto que suele ser ignorado pero que es fundamental: cómo influye la autopercepción en nuestro rendimiento sexual. La confianza en uno mismo, esa seguridad que se construye con el tiempo, puede hacer maravillas en la experiencia sexual. Un hombre que sabe cuál es su tamaño real, que se acepta y que tiene tecnología para responder a las necesidades de su pareja, se vuelve mucho más atractivo y placentero. La inseguridad, en cambio, actúa como un obstáculo psicológico que bloquea la capacidad de disfrutar y de dar placer. Por eso, trabajar en la autoestima, en la confianza y en la preparación técnica resulta mucho más efectivo que obsesionarse con las cifras. La autoconfianza genera mayor flujo sanguíneo, mejor control de las erecciones y, sobre todo, una actitud que transmite seguridad y placer a la pareja. Otro punto importante que quiero destacar es que muchos hombres creen que solo el tamaño determina el éxito en la vida sexual, pero la realidad demuestra que hay otros factores mucho más influyentes. La comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de entender y adaptarse a las necesidades de la pareja, haciendo de cada encuentro una experiencia de conexión y placer mutuo, son los aspectos que realmente marcan la diferencia. La técnica, en ese sentido, es mucho más importante que el tamaño, porque si sabes cómo estimular correctamente a tu mujer, ella disfrutará mucho más, y esa sensación de satisfacción va mucho más allá de las medidas físicas. Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que las relaciones en las que hay buena comunicación, atención a los preliminares y técnica adecuada, logran un nivel de satisfacción que supera con creces cualquier expectativa basada solo en el tamaño del pene. Esto también explica por qué muchas mujeres en relaciones estables y emocionalmente satisfactorias reportan niveles muy altos de placer, independientemente de las medidas de sus parejas. La clave está en la conexión, no en los centímetros. Hablemos ahora de la importancia del grosor en la satisfacción sexual femenina. Pese a que muchos hombres van tras el tamaño en longitud, estudios científicos dejan en claro que el grosor es mucho más importante. La anatomía femenina está diseñada para responder mejor a un contacto que ofrece mayor presión que aumenta con un pene más grueso. La zona más sensible del canal vaginal, donde se encuentran muchas terminaciones nerviosas, responde idealmente a estímulos de mayor fricción y presión. El grosor incrementa esa fricción, haciendo que las sensaciones sean más intensas y placenteras. Es un punto clave que la mayoría de los hombres pasan por alto. Un ejemplo que siempre les comparto es el de Fernando, un paciente que tenía 13 centímetros de longitud, pero una circunferencia de 13,5 centímetros. Él, como muchos, pensaba que la longitud era lo más importante, pero descubrió que, en realidad, el grosor le daba una ventaja adicional. Su pareja sentía que ese contacto era más profundo y estimulante. Como resultado, la satisfacción fue mayor, para él y para ella, porque entendieron que el tamaño no solo se trata de centímetros de más,
sino de cómo esa medida impacta en la experiencia de ambos. La ciencia también respalda esto. El aumento de la percepción del placer y la satisfacción está relacionado con la capacidad de estimular áreas internas del clítoris y del punto G, que son altamente receptivas a estímulos de presión y fricción. En cuanto a las cifras que respaldan todo esto, una estadística reconfortante que encontré en una encuesta mundial a 50.000 personas revela que aproximadamente el 85% de las mujeres están satisfechas con el tamaño del pene de sus parejas. Y no solo eso. Esa satisfacción aumenta en relaciones donde hay confianza, buenas técnicas y comunicación abierta. También encontré que la insatisfacción superficial, en aquellos casos donde el tamaño era el problema, generalmente se relacionaba con inseguridades o malos entendidos, no con cifras reales. Es fundamental entender que esa inseguridad y ese temor a no ser suficiente, en realidad, son la mayor amenaza para la vida sexual del hombre, mucho más que las medidas físicas en sí. La ansiedad genera niveles altos de cortisol, que no solo reducen la producción de testosterona, sino que también afectan la circulación sanguínea y la calidad de las erecciones. La buena noticia es que, con una actitud adecuada y un enfoque en la técnica y la conexión emocional, se puede mejorar muchísimo la experiencia sexual, incluso con medidas que, en realidad, son totalmente normales. Quiero que te lleves una conclusión clave. Si te preocupa el tamaño, debes saber que en la mayoría de los casos, esa preocupación no tiene fundamento. La ciencia y la experiencia clínica evidencian que lo que verdaderamente importa no son los centímetros, sino la confianza que tengas en ti mismo, la técnica que puedas aplicar y la conexión emocional que establezcas con tu pareja. La mayor parte de las mujeres están, en realidad, satisfechas y felices, no solo con el tamaño, sino con cómo se sienten en esa relación. La ansiedad, la inseguridad y las ideas preconcebidas solo obstaculizan tu potencial y tu disfrute. Mi consejo final, y que quiero que tengas muy en cuenta, es que si sientes que esa obsesión por el tamaño te está afectando, no dudes en buscar ayuda profesional. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha probado tener una tasa de éxito superior al 70% en tratar la dismorfofobia peniana, ayudando a las personas a aceptar su realidad y a potenciar lo que realmente importa en el sexo. No hay duda de que el conocimiento, la actitud y la técnica son tu mejor aliado. La verdadera satisfacción, en definitiva, no reside en los centímetros, sino en cómo te relacionas contigo mismo y con tu pareja, y en cómo construyes un vínculo que trascienda lo físico. La salud sexual es parte integral de tu bienestar general y, más que todo, de tu calidad de vida. No dudes en dar pasos hacia esa transformación, porque el cambio empieza en la mente, y ese cambio puede cambiar tu vida para siempre. Recuerda que la verdadera satisfacción en tu vida sexual no está en cuántos centímetros tienes, sino en cómo conectas emocionalmente, en tu técnica y en tu confianza. La ciencia y la experiencia muestran que, con la actitud correcta, puedes transformar tu relación con tu cuerpo y con tu pareja. No dejes que la inseguridad o los mitos que te han condicionado te limiten. La información es poder y, en tus manos, está la posibilidad de cambiar tu percepción y disfrutar de una vida sexual plena, satisfactoria y auténtica. Si tú sientes que esa obsesión por el tamaño está afectando tu bienestar y tu relación, no dudes en buscar ayuda profesional. La terapia psicológica, la orientación especializada y las técnicas comprobadas pueden hacer una diferencia gigante en tu autoestima y en tu vida íntima. La salud sexual es un pilar fundamental de tu bienestar general, y dar ese primer paso para potenciarla es una muestra de verdadera fortaleza. Ahora, te invito a que hagas algo muy importante. Comparte este video, deja tus dudas y experiencias en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Así, podrás estar siempre informado y preparado para transformar cada aspecto de tu vida sexual. La verdadera grandeza no está en los centímetros, sino en tu actitud y en tu disposición a crecer y mejorar cada día. Gracias por acompañarme en esta charla, y recuerda que lo más importante es que tú seas el protagonista de tu cambio. Nos vemos en el próximo video.